Saludos, hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Aquí estamos reunidos y ya yo creo que ustedes saben para dónde vamos con la predicación de esta oportunidad, ¿verdad? Porque estamos ubicados en el libro de Habacuc hace un tiempo y bueno, para allá vamos en esta ocasión otra vez. Hoy será nuestro sermón número 9 de la serie de Habacuc y estaremos yendo a Habacuc capítulo 2, versículo 6 al versículo número 8. Habacuc capítulo 2, versículo 6 al versículo número 8. Y estaremos exponiendo con el tema En espera de la justicia divina. En espera de la justicia divina. Así que vamos a leer Habacuc capítulo 2, versículo 6 al 8. Y luego entonces vamos a orar. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él? ¿Sarcasmo contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos, mi Señor, por tu palabra, por tu gracia sobre cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias por haber perdonado todos nuestros pecados. Ahora te suplicamos que tú dé gracia al predicador, que tu Santo Espíritu venga sobre él, sobrecoja su mente, su boca, su entendimiento, que hoy tu pueblo pueda escuchar tu voz, la voz del Señor, para edificación de los que han conocido al Señor, pero también para salvación a los que no conocen de Cristo. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En espera de la justicia divina. Se ha dicho durante mucho tiempo que no es falta de leyes que necesita este mundo, pues ya tiene muchas y hasta más de lo que necesita. Sino que este mundo lo que necesita es realmente la aplicación de estas leyes que ya se tienen, que ya están. Es cumplir las que tenemos, no crear más leyes. Y es precisamente por no cumplir y respetar las leyes que tenemos, es precisamente por esto, por la que se han creado otras y han caducado las que tenemos y les hemos hecho caso omiso. ¿Sí? O por lo menos los que la crean le han hecho caso omiso, la han dejado engavetada y han creado otras. Y todo esto, claro está, para beneficio de hacer un traje a la medida de quienes buscan sus intereses con estas leyes que ellos crean. De manera que los que tienen hambre y sed de verdadera justicia, yo no les aseguro poder saciarlas en esta vida. Yo no les aseguro poder saciar esa sed de verdadera justicia en este mundo presente. Porque no lo van a lograr o no lo vamos a lograr. Aunque en ocasiones la justicia en este mundo aparece como un destello, la verdad es que esa justicia está reservada para el final de los tiempos, para aquel día, como nos enseña la Biblia. Por ejemplo, como nos dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo número 13. Dice allí, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No es aquí que mora la verdadera justicia. Aquí podemos ver un destello en un momento dado, pero no la aplicación final de la justicia y verdadera de la justicia, porque está prometida su aplicación real para el mundo venidero. ¿Cómo estudiaremos nuestro sermón y tema en espera de la justicia divina? Aquí en Habacuc capítulo 2, versículos 6 al 8. Lo veremos enmarcado en tres
encabezado que nos lo brinda el mismo trozo escritural. Por ejemplo, en primer lugar, veremos todo llegará a su final prontamente. Versículo 6 de Habacuc capítulo 2. En segundo lugar, veremos la verdadera justicia divina nivelará todas las cosas. Versículo 7 de Habacuc capítulo 2. En tercer y último lugar, veremos justicia poética en Habacuc capítulo 2, versículo 8. Vayamos entonces de inmediato a nuestro primer encabezado. Todo llegará a su final prontamente. Y amados hermanos, el profeta Habacuc presenta aquí, en este trozo escritural nuestro que estamos estudiando, 6 ayes o 6 juicios pronunciados, los cuales veremos uno a uno. ¿Sí? Pero en ese trozo que aparece ahí de ese capítulo 2 aparecen básicamente 6 ayes. Hoy veremos el primero de esos ayes o de esos juicios pronunciados por el profeta. Habacuc muestra en este primer ay o en este primer juicio que pronuncia, muestra el abuso con que se han comportado, se han manejado, han llevado a cabo los caldeos, haciendo gala de su poderío arrasador contra otros pueblos y naciones. Pero también, amén de esto, el profeta Habacuc deja ver que los días de los caldeos, y lo hace ver en este juicio, en este ay que él pronuncia, deja ver que los días de los caldeos están contados. Están contados. Y con la soga al cuello, como se acostumbra decir. ¿Y dónde lo vemos? Bueno, veamos y disfrutemos ese versículo 6 del capítulo 2 de Habacuc. Lea conmigo. No han de levantar todos estos refrán sobre él. Todos sabemos lo que es un refrán o una burla. Entonces dice Habacuc aquí, dirán, ay del que multiplicó, y en forma de refrán o de burla dirán esto, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Eso significaba ese ay de parte de Habacuc que está escribiendo aquí contra los caldeos. Que los caldeos supieran y se dieran cuenta que ellos no se habían burlado o reído de Dios, ni mucho menos que se habían salido con las suyas. ¿Y por qué, amados hermanos? Bueno, porque nadie se burla de Dios. Nadie se burla de Dios. La verdad es que Dios al final juzgará y se reirá de ellos. Serían los caldeos y todos cuantos creen se burlan de Dios, quienes al final serán objeto del juicio y del reír de Dios y del juicio divino. Y van a ser los caldeos y al día de hoy cualquiera que crea que se burla y se ríe de Dios. Por el contrario, van a ser ellos los que van a experimentar esa risa de Dios, ese juicio divino. Y bueno, en el caso de los caldeos, no solo serían objetos de la ira de Dios, sino también que serían menospreciados por parte de las demás naciones, como dije hace un momento, las demás naciones que ellos habían abusado y subyugado. Iban a ser objeto de burla, de refrán, de sarcasmo. Note el verso 6, una vez más. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él? O sea, Dios está diciendo, van a levantar un sarcasmo, una sátira, una comedia en contra de los caldeos. Y sigue diciendo, y dirán en ese refrán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Y sí, quizá usted está pensando ahí en lo que yo estoy exponiendo y diciendo, wow, pero los caldeos se parecen a ciertos políticos, partidos políticos de nuestros días, que multiplicaron lo que no era de ellos, o han multiplicado lo que no era de ellos. Sí, amados hermanos, así es. Estos caldeos habían multiplicado lo que no era suyo. Y Dios le dice, ¿hasta cuándo habían de acumular sobre sí prenda sobre prenda? ¿Hasta cuándo? O sea, de nuevo, como acabo de mencionar un momento, es como si el Señor le dijera, ¿ustedes creían que había una impunidad abierta? ¿Un salvoconducto contra sus pecados, contra sus iniquidades? Y Dios le dice, se equivocaron.
mis amados hermanos, que quede claro en este sermón, ni los caldeos, ni nadie piense que en esta vida se saldrá con la suya. Nadie piense eso. ¿Por qué? Bueno, porque nadie se burla de la guardia divina. Nadie. Nadie se le escapa, nadie ni nada se le escapa al gran legislador eterno en este mundo, en esta vida. Y yo quiero aclarar esto acá. La aparente impunidad que algunos creen de parte de Dios no es más que su paciencia misericordiosa y benigna bondad, esperando que el impío pase de su pecado al arrepentimiento. Yo no sé si eso se entendió, pero para mí esto es crucial y lo voy a volver a repetir. La aparente impunidad, la aparente pasividad de Dios frente al pecado que vemos y a la maldad hoy, no es impunidad abierta, no es un salvoconducto que Dios tiene, ¿sí?, para favorecer al impío y al pecador y al inicuo. No, esto no es más que su paciencia misericordiosa y benigna bondad de parte de Dios, esperando que el impío deje su mal camino y se vuelva a Él. ¿Y dónde lo vemos esto? Mira Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios le está diciendo, mira, no es que yo estoy pasando por alto tus pecados, tus iniquidades, tus maldades, tus aberraciones. No es que yo soy indiferente a eso, como tampoco lo fue con los caldeos. No es eso, ¿sí?, sino que yo soy misericordioso y paciente, benigno en mi bondad. Y te estoy dando chance para que tú vengas en arrepentimiento y deje tu maldad y deje tu pecado. No es impunidad de parte de Dios, es paciencia misericordiosa. No es indiferencia de parte de Dios, es una bondad benigna de parte de Él, en favor del impío. Escuche otra vez, Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, dice Pablo allí, esa paciencia, esa benignidad del Señor debe llevarnos al arrepentimiento, meditando y pensando, wow, pero qué misericordioso, qué paciente es el Señor. ¿Cómo yo puedo pagarle así al Señor? ¿Cómo yo puedo actuar así? No, la misericordia y la paciencia del Señor no es para yo pagarle de esa manera. Eso es lo que está diciendo Pablo e Isaías. Por tanto, mi amigo escucha, tú que estás exponiendo este sermón, donde quiera que tú estés, escucha esto. Dios no te ha acabado, llevado al infierno al día de hoy, es porque Él espera que tú te arrepientas. O sea, Dios tiene el poder de trasladarte de donde tú estás por causa de tu pecado, de tu maldad, de ahí, y echarte al infierno. Pero Dios por su paciencia y su misericordia no lo ha hecho aún, esperando que tú pases al arrepentimiento, que tú pases a la conversión, que tú pases a pedir perdón por tus pecados ante Él. Dios no es impune ni indiferente ante el mal, ante el pecado y la iniquidad. De nuevo, lo que pasa es que Él es paciente y benigno. Pero, amados hermanos y amigos, esa paciencia de Dios llegará a su fin prontamente, como se titula nuestro primer encabezado. Llegará a su fin prontamente, como les llegó precisamente a los caldeos. Nótese que el Señor le dice a los caldeos, ¿hasta cuándo ustedes pensaban que iban a acumular riqueza tras riqueza, prenda tras prenda? ¿Y ustedes creían que yo no iba a intervenir en cuanto a eso? No era impunidad de mi parte, era misericordia, pero ustedes no abrazaron mi misericordia. No abrazaron mi benignidad.
Él es paciente y benigno, pero esa paciencia de Dios se agota y se agotará algún día, como se agotó, como acabo de decir, con los caldeos. ¿Y por qué? Porque esa paciencia de Dios tiene que llegar a un fin. Bueno, frente al pecado, frente a la maldad, a la impunidad, a la arrogancia, a la aberración, a la iniquidad. ¿Por qué esa paciencia de Dios tiene que llegar a un fin? Bueno, porque de no ser así, Dios sería un cómplice del pecado, un cómplice de las aberraciones. Y Dios ni es así y nunca ha sido así. Dios nunca ha encubierto el mal. Dios nunca ha aprobado el pecado, ni el engaño. Y si Dios no lo condena, entonces se hace cómplice. Por eso se hace necesario, urgente, la ira de Dios y el juicio de Dios y la condenación de Dios contra el mismo. Escucha Salmos capítulo 50. Voy a leer el versículo 17 al 19 y luego voy a leer el versículo 21 para que tengamos la idea. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Qué hacías tú? Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? ¿Tú creías eso? Dice Dios, que yo como que me iba a quedar tranquilo frente a esto. Pero te reprenderé, dice el Señor aquí, y las pondré delante de tus ojos. En otras palabras, Dios está diciendo, te voy a salir al frente. ¿O tú pensabas que yo me iba a quedar así? Y amados hermanos y amigos, de verdad nosotros pensamos que todo lo que estamos viendo, pasando y que ha pasado, ¿de verdad pensamos que Dios va a dejar eso tal cual? Sin ningún pago. ¿Va a dejar pasar eso impunemente? No, porque si fuera así, como dijimos en el Salmo 50, entonces Dios dice, entonces yo sería igual que tú. Pero Dios dice, ¿pensabas tú que yo era igual que tú? Y la respuesta está implícita. No, no. Así que, llámense caldeos o como se llamen, todos cuantos rechacen el amor, la misericordia y la paciencia de Dios deben estar preparados entonces para experimentar su ira. Tú estás rechazando la paciencia, la benignidad, la misericordia y el amor de Dios. Prepárate entonces para experimentar su furia y su ira sobre ti. Los caldeos actuaron en todo momento con arrogancia, con altivez, con orgullo. Y Dios estaba pacientemente esperándolo. No abrazaron, no respondieron como debía frente a esa paciencia, esa benignidad del Señor. El Señor recayó sobre ellos con ira. Y recaerá con ira no solamente sobre los caldeos, sobre todos aquellos que rechacen su amor, su misericordia y su bondad. Nótelo una vez más. ¿Hasta cuándo habían de acumular sobre sí prenda tras prendas? ¿Hasta cuándo? La idea es que Dios le está diciendo, yo no puedo verme como ustedes. O sea, no me vean como que yo estaba apañando su pecado o aplaudiendo sus aberraciones, su maldad. Yo lo que le estaba dando a ustedes es espacio de misericordia y de arrepentimiento y de volverse a mí. Que es lo mismo que Dios está haciendo hoy. Lo hizo con los caldeos y lo está haciendo hoy contigo que no conoces a Cristo. Dios te está dando oportunidad y tiempo para que recapacites y te vuelvas a Él. Para que evites el juicio de Dios. La ira del Señor. Así que mi amigo, te aconsejo a no colmar la paciencia de Dios. Porque Dios es perfecto tanto en su amor como en su ira. Dios ama perfectamente. Pero Dios también desciende con su ira perfectamente. Él es perfecto en sus atributos.
Y esto en cuanto a los amigos, ¿verdad? Esta parte. Mis amados hermanos, pero en cuanto a nosotros, este sermón también tiene aplicación general y de manera muy central este primer punto. Al Señor, a nosotros también el Señor nos manda y nos llama frente a esto, a que vivamos con cuidado y con atención en los preceptos del Señor. Mire por qué. Colosenses capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Oiga lo que dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosa. Y hoy le está escribiendo Pablo a la iglesia bautista Sola Escritura. Y el Señor nos dice por medio a Pablo, a la iglesia bautista Sola Escritura, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y aquí viene el punto, por lo que tenemos que tener cuidado, mi hermano. Dice aquí, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Son hijos o somos hijos, pero pudiéramos caer en desobediencia. Y Dios dice aquí, la ira de Dios viene sobre eso. Viene sobre eso. Así que no ve este sermón solamente como un asunto con los caldeos. Que Dios descendió sobre ellos porque el pecado de ellos, la aberración de ellos, el engaño de ellos, la arrogancia de ellos, calmó la paciencia de Dios. No ve este sermón solamente como un asunto de los caldeos. No, ve este sermón como un asunto que tiene que ver contigo también. Como hijo de Dios y hermano en la fe. Dios está diciendo aquí que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Para que evitemos, según el texto aquí, la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Pero Dios no solo no se muestra impune ante la maldad. Porque Dios no se muestra impune. Así aparenta, pero no es así. Dios no es impune, ni se muestra impune ante la maldad. Sino que también Dios ha reservado un día para manifestar abiertamente su carácter. Hay un día para eso y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. La verdadera justicia divina nivelará todas las cosas. La verdadera justicia divina nivelará todas las cosas. Todos sabemos lo que es un nivel, porque de alguna u otra manera todos hemos visto construir una casa o poner el nivel para ver el equilibrio cuando se está construyendo una mesa, una silla, el carpintero. Todos sabemos lo que es un nivel. Bueno, pues la verdadera justicia divina va a nivelar todas las cosas. Y eso lo vemos en el versículo 7. Los caldeos habían hecho uso de su poder y su ejército poderoso de manera abusiva. Tenemos entre 2 a 3 sermones viendo esto y ahora lo estamos corroborando una vez más. Habían hecho fuerza y abuso de su poder de manera garrafal. Y como leímos en el verso 6, ellos multiplicaron lo que no era suyo y acumularon prenda sobre prenda. Prenda sobre prenda. Y ahora Dios les hace ver a los caldeos que no piensen que eso se iba a quedar así. Lo vimos en el verso 6. Lea conmigo ahora verso 7. ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Dios despojaría a los caldeos y luego haría que a quienes ellos despojaron, los despojaran entonces a ellos, a los caldeos. Tomarían una sopa o una bebida, ¿verdad? De lo que ellos habían aplicado a otros. ¿Y hasta qué nivel haría Dios esto contra los caldeos? Bueno, dice el texto aquí, versículo 7, hasta hacerlos temblar. Hasta hacerlo temblar. Y ese temblar iba a venir por parte de aquellos
a quienes ellos abusaron, a quienes ellos despojaron, que ahora ellos lo estaban despojando a los caldeos y estaban haciendo temblar a los mismos. Lea conmigo Habacuc capítulo 2, 7b. Y se despertarán los que te harán temblar. Wow, la sentencia de Dios sobre los caldeos. Tú hiciste temblar, te apure. Esos mismos te van a hacer temblar a ti. Mis amados hermanos, por esto hemos titulado nuestro segundo encabezado: la verdadera justicia divina nivelará todas las cosas. Porque esto es lo que está haciendo Dios ahora aquí en contra de los caldeos. Nivelando todo. Nivelando todo. Ellos despojaron, ahora están siendo despojados. Ellos hicieron temblar, ahora están temblando. O siendo atemorizados por aquellas naciones por las cuales abusaron. Así que Dios, su justicia y juicio son y serán el gran nivelador en el juicio divino. Por tanto, y atención a esto, por tanto, amados hermanos y amigos, que nadie se duerma en sus laureles. Hay gente durmiendo en sus laureles como que esto no va a haber juicio, que va a haber impunidad eterna. Que nadie se duerma en sus laureles. No importa quienes se hayan escapado aquí del juicio Odebrecht. En el día del juicio de la eternidad no se saldrán con la suya. No importa los políticos que han hablado mentiras, presentando incluso falsas declaraciones juradas de bienes. No importa lo que encubra la Cámara de Cuentas, impuestos internos y la Contraloría General de la República. No importa los impuestos evadidos por el gobierno y las empresas privadas. No importa los libros financieros falsos de las empresas. Nada de esto importa. Nada. Por el momento nada. ¿Y por qué? Porque así como temblaron los caldeos, también temblarán los que han vivido en esta vida con pecados y engaños siempre. De nuevo, que nadie se duerma en sus laureles. No importa lo que hagan y piensen salirse con las suyas, todos aquí. En aquel día del juicio, todos estos que han hecho estas cosas y muchas más, temblarán. Como aquí están temblando los caldeos, temblarán frente al juicio divino, frente al gran legislador eterno. Escúchelo. Apocalipsis 20:12. Dice Juan allí: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y ojo con esto. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Que a fulano no lo citaron en Odebrecht, se salió con la suya. Que evadieron los impuestos. Que hay un contubernio con la Contraloría General de la República y con la Cámara de Cuentas. Que hay un asunto engañoso con las declaraciones juradas de bienes de los políticos de nuestro país, que declaran lo que no tienen que declarar, engañan y se burlan con la suya. En aquel día los libros serán abiertos y serán juzgados los hombres por las cosas que están escritas en el libro. Dice la palabra del Señor. Al Señor no se le escapa a nadie, ni nada. Todo está anotado ahí. Todo está anotado. Burlarán a quien quieran menos al Señor. Mire Romanos capítulo 2, verso 16. Dice aquí: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres
conforme a mi evangelio. Mi hermano, que esta verdad de este sermón te lleve tranquilidad. Te lleve tranquilidad. La justicia vendrá y vendrá con claridad. Otra vez, no solamente los caldeos temblarán en aquel día, sino también el impío temblará. Temblarán todos los impíos. El impío temblará. ¿Y por qué? Porque él tiene una gran deuda con Dios, que si no la salda ahora por medio de Cristo, sufrirá la pérdida de su alma en eterna perdición, en eterna condenación. Solo haciendo la paz con Dios por medio a Cristo, es que tú, mi amigo, puedes ser librado de este juicio eterno que pesa sobre tu alma. Tú y cualquier otro que no tenga Cristo. No hay otra forma. Es haciendo la paz con Dios por medio de Cristo. De lo contrario, si tú no buscas recibir a Dios ahora como Padre, te lo encontrarás como tu juez en el día del juicio. Como tu juez. Así que los políticos, los empresarios engañosos, los que están presentando, como dije ahorita, falsas declaraciones juradas de bienes. Hubo uno ahí que declaró a 3 millones y pico. Un expresidente, 3 millones y pico que tiene en activo. Y yo dije, pero fue los zapatos nada más que declaró. Se necesita al Señor con urgencia. De lo contrario, al igual que los caldeos, en aquel día, cada quien cosechará lo que ha sembrado o habría sembrado en esta vida. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Nuestro tercer y último encabezado. Justicia poética. Ya vimos el verso 6, versículo 7 lo vimos, vamos al verso 8. Justicia poética. ¿Qué es la justicia poética? Hermano Isidro, ¿qué es esto? Bueno, la justicia poética, consiste en cosechar lo que tú sembraste. Consiste en recibir como tú has dado. Como tú has actuado. En eso consiste la justicia poética. De hecho, los teólogos lo han llamado así. No lo vemos literalmente en las escrituras, sí. Pero por esto que le estoy diciendo, le han llamado a esto justicia poética. Y esto es lo que se nos muestra aquí en los caldeos. Ellos están siendo medidos ahora por Dios como midieron a otros. Los teólogos una vez más llaman a esto justicia poética. Cosechando lo que sembraron. Están siendo medidos ahora los caldeos de la misma manera como ellos midieron o trataron a otros. Mira el verso 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Justicia poética. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Otra vez, los caldeos estaban recibiendo aquí lo mismo que ellos habían dado antes a otros pueblos, a otras naciones. Nada más y nada menos. Cosechando lo que sembraron. Y esto ha sido así siempre, mis hermanos. Esto es lo que vemos en las Escrituras. Escuchen, por ejemplo, el libro de Oseas, capítulo 8, verso 7, parte A solamente. Porque sembraron viento y torbellino segarán. Y se entiende la ilustración, ¿verdad? Usted no siembra, por ejemplo, manzana y cosecha uva. O usted no siembra uva y cosecha limón. Usted cosecha lo que siembra. Eso es una justicia poética. Aquí los caldeos despojaron a muchas naciones. Otro pueblo entonces ahora lo iban a despojar. Dios se iba a encargar de eso. Escuche Santiago capítulo 2, verso 13.
Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Tratando de manera inmisericordia, sin juicio, a los caldeos. ¿Y por qué? Porque ellos hicieron juicio sin misericordia. Porque ellos actuaron sin misericordia con las demás naciones. Acuérdese cómo se describe en el libro, en el capítulo 1 de Habacuc. Se describen como, y lo presenta el profeta en su ilustración, como un hombre con una red recoge peces. A ese nivel actuaron ellos por su poderío, por su orgullo, con su ejército, contra las demás naciones. Como peces se los recogían. Bueno, ahora Dios está haciendo que esas naciones ahora le apliquen eso mismo a los caldeos. Finalmente, mis amados hermanos, no importa cuántos abusos, cuántos robos, engaños, discriminación e injusticia veamos hoy en este mundo, no importa. En aquel gran día, cada cosa se pondrá en su justo lugar. Cada cosa se anivelará. Cada cosa se pondrá en su justo lugar. Y cada quien recibirá como haya hecho y vivido. Y allí veremos la verdadera justicia brillar en su santo, máximo y justo esplendor de parte de Dios. Que no quepa duda. Lea conmigo 2 Corintios capítulo 5 verso 10. Lo que dice para ir terminando. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nada ni nadie se le escapa al gran legislador eterno, a la guardia divina, nada se le escapa. Aquel día será el gran nivelador de todo. Mi amigo, este es un sermón que te llama la atención a no agotar la paciencia de Dios. Tú vienes a la iglesia con tu papá y tu mamá. Tú has escuchado los sermones, tú has escuchado la predicación, tú has escuchado la enseñanza, tú has escuchado el llamado del Señor. O tú estás escuchando este sermón en otro lugar, en otro contexto, porque te permitieron verlo, te lo pasaron. Y no es casual que tú estés escuchando esto. Dios te está diciendo, evita colmar la paciencia mía. Es Dios que está diciendo esto. Mi amigo, evita colmar o agotar la paciencia de Dios. No creas que vas a quedar impune por tu pecado. No, Dios va a descender con ira sobre ti. Si no vienes a Cristo hoy, tú serás el único o la única responsable de tu desgracia eterna. En tu perdición de tu alma. Tú serás el único o la única responsable por toda una eternidad. Ven a Cristo, ven a Cristo. Los caldeos creían que se iban a salir con la suya y Dios descendió con ira sobre ellos. Tú no eres mejor que los caldeos. Aprovecha la oportunidad que Dios te está dando ahora y ven al Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu buena palabra. Oramos para que tú la bendigas en tu pueblo y que los que no te conocen, por esta tu palabra también procedan al arrepentimiento. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.